Ahora bien, Juan quiere resaltar una acción inefable de Dios que surgió de su infinito amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Este hecho de Dios excede a toda comprensión humana. Entregar la vida de un hijo para salvarla de un hombre justo es una prueba extraordinaria de amor, ¿no es cierto? Pero el amor de Dios es aún más excelente, pues Él no entregó a su Hijo a la muerte por hombres justos, sino por los pecadores, por sus enemigos. Así lo escribió el apóstol Pablo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Excelente, inefable, y aún lo es más cuando vemos que Dios no entregó a uno de sus muchos hijos, sino a su único Hijo, a Cristo Jesús, el Verbo de Dios hecho carne. La historia dice que cuando Abraham sacrificaba para Dios a Isaac, su único hijo, apareció el ángel de Jehová para detenerle y evitar así el dolor y la muerte del muchacho y para proveerle de un carnero como sustituto. Sin embargo, cuando Dios sacrificaba a Cristo Jesús, su único hijo, allí no apareció nadie para evitar aquella terrible tortura. No apareció ángel, ni arcángel, ni querubín que impidiera la muerte del carpintero de Galilea. Y es que para Isaac era fácil encontrar un sustituto. Pero, ¿dónde encontrar un sustituto para Cristo si Él mismo era nuestro sustituto? La gloria es para Dios. Ante tal revelación, nadie debería mostrarse indiferente. La indiferencia ante este sublime hecho sería la prueba más evidente de que el hombre ha perdido toda la sensibilidad. No prestar atención ni gratitud hacia alguien que sufrió lo indecible y que murió en una cruel cruz por nosotros y en nuestro lugar, posiblemente sea el mayor pecado que podemos cometer los seres humanos. ¿No crees tú lo mismo? Porque, ¿por quiénes entregó Dios a su Hijo a la tortura de la cruz? ¿Por quiénes murió Jesús? ¿Murió quizás por unos pocos, por alguna raza específica o por algún color de piel en concreto? ¿Murió tal vez por los países desarrollados, por las personas más formales y educadas de la tierra? ¿Murió Jesús por los ricos o acaso lo hizo solo por los más pobres? Juan es contundente. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito en la cruz. Sí, Jesús murió por el mundo y en el mundo estamos todos. Él murió por los de blanca y oscura piel, por judíos, por gentiles, por gitanos, por no gitanos, por hombres y mujeres. Él murió por los mentirosos, por los estafadores, por los ladrones, por los asesinos. Él murió por los adúlteros, por los calumniadores, por los altivos, por los maldicientes, por los satanistas, por los homosexuales, por las prostitutas, por los difamadores, por los abortistas. En fin, Jesús murió en la cruz por todos los que estamos en este mundo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta, que Cristo Jesús murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Quieres reconocer tú hoy que eres el segundo? Sí, Jesús murió en la cruz por el mundo, porque ama al mundo sin excepción. Ciertamente Dios aborrece la mentira, pero ama al mentiroso. Aborrece la estafa, pero ama al estafador. Aborrece la violencia, pero ama al violento. Aborrece la homosexualidad, pero ama a los homosexuales. Aborrece la altivez, pero ama al altivo. Aborrece el pecado, pero ama a los pecadores. Ahora bien, ya sabemos por qué Dios entregó a su Hijo en la cruz, por amor. También sabemos por quiénes lo entregó, por el mundo. La pregunta ahora es, ¿para qué lo entregó? ¿Para qué tanto sufrimiento? En el mismo texto leído en el principio, Juan nos da la respuesta: para que el mundo no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Es evidente que si Cristo murió por el mundo, es que todo el mundo estaba perdido y necesitaba un Redentor y un Salvador. Expliquemos esto. Hay 4 verdades importantes que todo ser humano debe saber. Primera verdad: todos somos pecadores. Así lo expresó el apóstol Pablo. ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera, dice él. Pues ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito en los Salmos. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que haga el bien, no hay nadie quien entienda, nadie que busque a Dios.
Todos se han extraviado, por igual se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salomón también declaró: ciertamente no hay justo que siempre haga el bien y que nunca peque. Es cierto, todos somos pecadores. No hay nadie perfecto. No hay nadie que nunca haya cometido algún pecado ante los hombres y sobre todo ante Dios. Yo el primero. ¿Quién no ha pecado alguna vez con su boca, con sus ojos o con sus manos? Y sobre todo, ¿quién no ha pecado alguna vez con la mente y con el corazón? No nos engañemos. El que no es orgulloso es mentiroso, o egoísta, o racista, o xenófobo, o iracundo, o estafador, o adúltero, etc. Lo único perfecto en nosotros son nuestras imperfecciones. Yo soy un perfecto imperfecto. Todos tenemos errores, y el mayor error es no reconocer que tenemos muchos errores. Segunda verdad: el pecado nos excluye de la salvación eterna. Está escrito en la carta de los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecamos. Y en Romanos 3:23 dice el apóstol: no hay distinción, no hay diferencia, puesto que todos han pecado, están privados de la gloria de Dios, y la paga del pecado es la muerte eterna. Tercera verdad, esta es la más deprimente de todas: el hombre no puede hacer nada para justificarse para con Dios. Es decir, el hombre no se puede salvar a sí mismo. Así lo expresó nuestro hermano Job. ¿Cómo se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre, que es insignificante cual gusano. Job capítulo 25, versículos 5 y 6. Aunque el hombre amontone todo el jabón de la tierra y se lavare con lejía, la mancha de su pecado aún permanece ante Dios, dijo el profeta Jeremías. En una ocasión, deseando los apóstoles la salvación y considerando que no era nada fácil conseguirla, preguntaron a Cristo: Señor, ¿quién podrá ser salvo? Jesús respondió: esto es imposible para el hombre. Sí, es deprimente la condición del hombre. Primero, somos pecadores. Segundo, nuestro pecado nos excluye de la gloria de Dios. Y tercero, y esto es lo peor de todo, es que no podemos hacer nada para justificarnos y salvarnos por nosotros mismos. Pero hay una cuarta verdad que todo hombre debe saber, y esta no es nada deprimente, sino todo lo contrario. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gloria a Dios. El hombre se puede salvar gracias al Cristo crucificado. El hombre no se puede salvar a sí mismo, pero sí puede ser salvado por Dios. Juan el Bautista dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El hecho de que Juan el Bautista llamara a Jesús Cordero de Dios tiene un gran significado para los judíos. Vamos a explicar esto. Cuando la nación hebrea pecaba, debía buscar el perdón de Dios. Pero claro, no podía venir todo el pueblo al sumo sacerdote para hallar dicho perdón. Así que venían al sumo sacerdote los ancianos de las 12 tribus de Israel en representación de todo el pueblo, y lo hacían trayendo un animal inocente. Los ancianos, en representación de todos los hombres y mujeres del pueblo, imponían las manos sobre el animal inocente y le imputaban de esta manera los pecados de toda la nación. De esta manera, el animal cargaba sobre sí todo el peso de la culpa y todo el castigo que ella conlleva. Acto seguido, el sacerdote lo degollaba y lo sacrificaba en el altar. Luego, en un tazón vertía la sangre del animal, se acercaba hasta el lugar santísimo y salpicaba con ella hacia el arca de la alianza, que representaba a Dios en la tierra. Con este acto se daba a entender que un animal inocente había pagado las consecuencias del pecado y que por lo tanto se había satisfecho las demandas de la justicia de Dios. Dios, al ver la sangre expiatoria de aquel animal inocente, les daba su perdón. Pues bien, Jesús es el Cordero de Dios. Y allí le vemos en Getsemaní, agonizando en calidad de Cordero inocente. Y con él
en representación de toda la humanidad de todos los tiempos, están Pedro, Juan y Jacobo. Estos, simbólicamente, les impusieron las manos y le imputaron todos nuestros pecados, perversidades y transgresiones. Todo nuestro pecado fue sobre él, y habiendo cargado con toda nuestra culpa, se dirigió luego al altar de la cruz, donde cual cordero inocente fue degollado en favor nuestro. Allí en la cruz se cumplió la profecía de Isaías: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en el quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de los hombres fue herido. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo y eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Isaías 53. Pero escúchame, él no solo fue cordero, también fue y es sacerdote. Y al tercer día, levantándose de entre los muertos, gloria a Dios, ascendió a los cielos, al lugar santísimo, donde le estaba esperando el Dios y juez santo y eterno. Y una vez allí, Jesús, nuestro gran sumo sacerdote y cordero, le presentó no sangre ajena, como los sacerdotes del antiguo pacto, sino que entregó y ofreció la suya propia, la que derramó en la cruz por todos nosotros. Y habiéndola examinado el juez santo, y hallándola perfecta, sin mancha y sin contaminación alguna, la aceptó como base justa para dar el perdón a todos aquellos que se acerquen con humildad ante su altar. Ahora Dios puede hacer lo que siempre deseó hacer, pero que nunca pudo hacer a causa de su santidad y su justicia inmutable: declarar inocente a los hombres que crean en él. Ya que desde la muerte de Jesús, Dios cuenta con un fundamento justo sobre el cual puede absorber de toda culpa al penitente sin cometer Dios un delito de injusticia por ello. Jesús no murió en la cruz para satisfacer al diablo, el acusador, sino para satisfacer la justicia inmutable de Dios. Como dijo Abraham, Dios se proveerá de cordero. Es decir, Dios no entregó a su Hijo en la cruz para nadie, ni para satisfacer a nadie, sino para Él mismo y para satisfacer su justicia y su santidad inmutables. Como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios, no de los hombres. Y como el propio Cristo dijo, nadie me quita la vida, yo mismo la entrego para salvación de los hombres. Gloria a nuestro Dios para siempre. Nada tenemos que agradecer a Judas, ni a los judíos, ni a Pilatos, ni a los verdugos, ni mucho menos a los espíritus inmundos que participaron en la tortura de Cristo. Solo a Dios hemos de darle gracias, porque de Él nació la idea de un Redentor, porque Él elaboró el plan, porque Él engendró al Hijo en el mundo, porque Él lo entregó en manos de los pecadores y porque Él le desamparó en la cruz para que nuestra salvación hoy sea posible. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El sueño de Abraham se ha cumplido en Cristo. Dios ya se ha proveído de un cordero. La salvación para todos aquellos que con sinceridad creen en Cristo está asegurada, pues si Cristo murió en nuestro lugar, ¿no crees que sea justo que nosotros seamos salvos? Toda la gloria es para Dios. Antes de la muerte de Cristo, Jeremías dijo: aunque el hombre amontonare todo el jabón de la tierra y se lavare con lejía, la mancha de su pecado aún permanece ante Dios. Pero ahora Juan afirma: la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Antes de morir Cristo, Job dijo: ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? Pero ahora que Jesús ha muerto en nuestro lugar, Pablo dice: justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de Cristo el Señor.